Esto es El Ave Azul. Siempre quisimos hacer un podcast, algo pura voz, que sea multidisciplinario, que hable de lo que ocurre, de cultura popular, viajes, negocios, de esta ciudad deshecha, gris, monstruosa. Esperemos que te guste lo que hacemos. ¡Salud! Siempre andamos, como te he comentado, estamos aquí con Luigi Amara y vamos a hablar sobre el ajedrez alrededor de la serie del Gambito de Dama. Y como te he comentado, Luigi, la intención es hacerle llegar a las personas que nos están escuchando una información que los haga reflexionar. Y sobre eso es, ¿no? Una charla sobre el ajedrez, pero al final de cuentas, pues queremos que la gente pueda escuchar y tal vez reflexionar o pasar un buen rato, unas media hora, 45 minutos. Vamos a tener una charla con Luigi y luego vamos a tener una conversación con Andrés Ferriz, que es un maestro de ajedrez, es un chavo a todo dar. Y ahí vamos avanzando. Luigi, para quienes no lo conocen, es un escritor de primera línea. Y con Luigi, sentarte y jugar ajedrez con él es un placer y puedes platicar de cosas muy diversas. Desde cuántas veces salió Turó de la cabaña de Walden, hasta por el porqué del fanatismo del pueblo napolitano por Maradona. Exacto. ¿O no, mi Luigi? Pues sí, me parece que que el contexto en el que salió la serie Queen's Gambit pues es muy interesante porque de algún modo se ha vuelto, tanto en Estados Unidos como en Rusia, como en Inglaterra, la serie más vista en este año de pandemia. Y creo que, pues ya, digamos, para los que nos gusta el ajedrez, para los que jugamos, para los que nos ha apasionado su historia, pues es como una noticia realmente sin precedentes, ¿no? Que de repente una miniserie que tiene como protagonista una ajedrecista, que es una ficción, pero que está de algún modo basada e inspirada en hechos reales, cobre como tanta importancia, pues es como un fenómeno extraordinario y yo creo que vale la pena como reflexionar qué está pasando allí, por qué despertó tanto interés, ¿no? Y todo se suma, ¿no? La explosión en Lichess, la pandemia, el evento. Definitivamente son muy buenas noticias para el ajedrez. Sí, de algún modo, pues digamos, lo sabemos, el ajedrez es un juego, un deporte que funciona muy bien a través del internet, ha también como tenido un auge gracias al internet, pero creo que nadie esperaba que una serie de esa naturaleza tuviera tal repercusión, ¿no? Entonces creo que tiene que ver también con que supieron llevar a la pantalla de una manera muy creativa, ¿no? Y como con muchos aciertos artísticos de iluminación, de vestuario, de actuación, ¿no? Y bueno, también la historia misma, ¿no? Que es una historia, pues, alrededor de este personaje de algún modo problemático, ¿no? Una niña huérfana, ¿no? Que tiene que sobreponerse a todo tipo de cosas, entre ellos a la adicción, ¿no? A la adicción a las pastillas. Oye, ¿le ves alguna metáfora el hecho de que aprende a jugar en el sótano? Pues sí, o sea, de algún modo parece como si fuera un arco de ascensión, ¿no? O sea, como de la oscuridad a la luz. Creo que también por eso la iluminación, si ustedes ven la serie, fíjense como en la iluminación, creo que es algo a lo que prestaron muchísima atención, llama como, no sé, poderosamente la atención de inmediato, cómo está todo iluminado, etcétera. Y sí, yo creo que de algún modo tiene que bajar como a esta caverna oscura, ¿no? Que sería el sótano del orfelinato, como de algún modo para encontrar algo que de algún modo la rescate, ¿no? Y de allí, bueno, pues tampoco el camino es sencillo. En última instancia, pues es una producción
de algún modo, pues digamos, bajo los cánones hollywoodenses, ¿no? Entonces va a ser un ascenso y va a ser, digamos, triunfal en última instancia. Pero yo creo que... Dicen, Luigi, que hasta les pusieron instrucciones sobre cómo mover las piezas, cómo mover las manos. Me acuerdo de alguna anécdota que me contaste alguna vez de que había un cuate que le decían el helicóptero, ¿no? ¿Cómo estuvo eso? Sí, bueno, pues es que hay toda clase de maneras de jugar, ¿no? El ajedrez. Entonces había este célebre jugador conocido como el helicóptero, pues que digamos que en lugar de tirar simplemente, de hacerle movimiento, pues hacía que su mano flotara como arriba del tablero, haciendo como círculos, y en realidad era como una maña, una estrategia para hipnotizar al rival. Pero bueno, todo ese cuidado que tú dices que hay, digamos, en enseñarle a los actores a mover las piezas, digamos, a cuál es la gestualidad, ¿no?, de las manos, de apretar el reloj del ajedrez, etcétera, es también porque tuvieron la asesoría de ajedrecistas. O sea, Kasparov, para muchos el mejor jugador de la historia, los asesoró, y entre otras cosas los asesoró en eso, en que la manera de mover las piezas de los actores fuera natural, fuera verosímil, ¿no? A mí me pareció que en general todos esos detalles están muy bien cuidados. Hay otras películas, sin duda, o hay otras películas, incluso como publicidad, que de repente mete el ajedrez como su figura central, y que cometen errores de bulto, ¿no? El tablero está mal puesto, que las piezas están en una posición imposible, etcétera, etcétera. Y acá está todo muy, muy cuidado. Aunque tú hablabas la otra vez en Twitter, Luigi, que no muestran las partidas en sí. Sí, es como mostrar Sí, una película de Rocky, dices, sin que salga la pelea, ¿no? sí, ese para mí, digamos, sería como el gran problema. Intuyo que pues es una decisión que tomó el director de la serie, ¿no?, Scott Frank. Yo le veo, digamos, hay como detallitos, ¿no? Uno sería en cuanto a la verosimilitud, ¿no?, del mundo ajedrecístico. Pues habrás notado que sobre todo cuando está como jugando en ella campeonatos en Estados Unidos, pues suceden cosas que no pasan, ¿no? Ya sobre todo en un torneo, como que el que está a punto de perder o perdiendo de una manera como muy obvia, pida tablas como para salvarse. Eso pues digamos rompe así cualquier etiqueta deportiva, ¿no?, en el ajedrez. O la frecuencia con la que inclinan los reyes para rendirse, pues eso sabemos que no pasa, ¿no? Que es como de amateurs, ¿no? Y no podría suceder en un torneo como los que ellos están retratando. Pero para mí, digamos, el mayor problema es que el director decidió que el proceso de la partida, ¿no? O sea, digamos, cómo se está llevando a cabo la partida, no iba a ser reflejado en pantalla. Entonces vemos, claro, los movimientos. Era muy difícil manejar eso desde el punto de vista dramático. Seguro, pero digamos, por ejemplo, la última partida, que es la decisiva, que la gana al campeón soviético, ¿no? Moscú, etcétera, pues digamos, tampoco creo que hubiera sido tan difícil mostrar, digamos, junto a las reacciones de los ajedrecistas, las reacciones del público, mostrar de repente una panorámica del tablero. O, por ejemplo, digamos, vemos de repente al público soviético afuera, como siguiendo con una pasión extraordinaria cada movimiento, y nosotros como espectadores de la serie no podemos, digamos, participar de esa emoción porque se nos ha ocultado, digamos, el juego, ¿no? Entonces yo entiendo que es como una decisión para que de algún modo todo mundo
entre, o sea, para que lo disfruten los conocedores y los legos y todo el mundo, pero yo creo que ahí, digamos, al revés, pudo haber, digamos, transmitido un poco más de la emoción que puede tener una partida, pues, digamos, tú lo sabes también, ¿no? Hemos jugado 1000 veces, Oye, las partidas son emocionantes. Claro. ¿Tú crees que el libro de Campos de Fuerza de Steiner sí logra mostrar esa pelea? Sin duda, o sea, digamos, yo lo tengo como un referente de cómo se puede hacer esa transmisión, ¿no? Como de la pasión del juego. Y bueno, otros dos elementos que yo diría que fueron desaprovechados sería, bueno, uno que está relacionado con tu pregunta del libro de Campos de Fuerza, ¿no? Que es sobre el campeonato célebre en Reykjavik entre Spassky y Bobby Fischer, donde, bueno, pues en el contexto de la Guerra Fría se enfrenta la Unión Soviética con Estados Unidos y había toda una guerra paralegal. Ahí Steiner era corresponsal de qué medio, ¿te acuerdas? No me acuerdo, Ya. pero bueno, Allá anduvo y hizo una genialidad, ese librito es una belleza. Sí, y cómo refleja, digamos, toda la tensión que había fuera del tablero, pues es increíble, ¿no? Como había una amenaza de espionaje, etcétera, porque estaba en juego, de algún modo, pues digamos, una batalla entre las dos potencias, ¿no? Oye, dicen... Que es retomado acá, Sí. como que se desaprovecha de algún modo, ¿no? Sí, dicen que Fisher también gastaba una buena lana en los trajes y la otra vez leí un pequeño ensayito donde hablaban de la vestimenta de esta chica y de la prestanza con la que entraba a los salones de juego y del hecho de que indirectamente el poder que proyecta la vestimenta se proyecta hacia el tablero y hacia lo que siente o percibe el contrario de ti y de tus capacidades de ganarle. ¿Qué has reflexionado de eso? ¿Cómo la ves, Luis? No, pues sin duda, yo creo que, digamos, en ese contexto todo es significativo, sobre todo en partidas como de alto nivel, todo, digamos, manda un mensaje, y acá, bueno, siendo ya una exposición de los vestidos que utiliza Beth Harmon, que es la campeona, ¿no? Y yo creo que sí, ¿no? O sea, bueno, Fischer incluso era maníaco, ¿no? Con respecto a ese tipo de cuestiones de la vestimenta. O sea, por ejemplo, exigía que hubiera como unas 9 o 10 camisas para una sola partida a su disposición, porque en caso de que empezara a transpirar, ¿no? Por la tensión de la partida, etcétera, él prefería irse a cambiar y ponerse una limpia antes que dar la imagen de alguien en apuros, ¿no? Sufriendo, sudando, ¿no? Entonces, claro, todo es importante, ¿no? Cómo mueves las piezas, cómo las apoyas, cómo oprimes el reloj, ¿no? Todo es parte de la guerra psicológica, ¿no? Oye, Luigi, curioso e interesante cómo suenan bonito algunos nombres de las aperturas, ¿no? La Siciliana, Benoni, Caro Can. Como que estás hablando de algo muy misterioso allá al fondo, ¿no? Como si se tratara de una ciudad, tal vez, ¿no? Bueno, Andrés. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo estás, Andrés? Estamos aquí en una llamada en el podcast que te comenté con Luigi Amara. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Qué gusto saludarlos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luigi? Qué gusto saludarte. Gracias por tomarnos la llamada porque sé que a la 1:30 vas a empezar una clase y yo sé lo profesional que es Andrés y desde puntualísimo está en sus clases animando y dándoles cultura y dándoles entusiasmo a niños y a jóvenes y adultos. Entonces, gracias por concedernos estos minutitos, Andrés. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu apertura
preferida, pero no de apertura en sí de ajedrez, sino del nombre. ¿Cuál es el nombre que más te gusta, Andrés? El nombre que más me gusta de las aperturas, yo pienso que igual la siciliana es la que más me representa. Hasta mi manera de vivir, mi manera de jugar, es como jugar la defensa siciliana, pero también hay muy buenas aperturas que tienen nombres emblemáticos. Existe el gambito de rey, el gambito de dama, y como esos existen 500 nombres que les puedo enunciar, pero como tal el ajedrez es un universo que tiende al infinito, y por añadidura, pues podríamos platicarles casi de cualquier tema, cualquier país y de lo que a ustedes se les antoje. Oye, Andrés, gracias. Entonces, bonita la serie de Gambito de Dama, estamos hablando sobre ella. ¿Cómo viste tú en general la serie? ¿La disfrutaste? Sí, la serie está muy bien llevada. De hecho, es una de las pocas series donde se toca el tema de ajedrez de una manera tan profesional y dinámica. Generalmente cuando uno ve una serie de ajedrez o el ajedrez referido en una película, siempre pensamos en el ajedrez lento, en el ajedrez tradicional de los viejitos de parque, y esta Beth Harmon significa una nueva faceta del ajedrez, empezando porque el personaje principal es mujer, y la lucha de las mujeres dentro de diferentes ámbitos en la humanidad y en la sociedad, pues también se vio reflejado en el ajedrez, y también se ve en gran medida cómo están haciendo las escenografías, la historia de cómo te vuelves campeón, cómo juegas las partidas, de una manera muy profesional. De hecho, esta serie fue asesorada por Garry Kasparov, el que actualmente es el mejor jugador de la historia, ya que durante 20 años ostentó ser el número 1 en el rating mundial, y pues no hay otro jugador que tenga ese récord hasta ahora. Por ello, las escenas de ajedrez, la parte lúdica donde esta vez empieza a jugar contra los rivales, las secuencias están llevadas de manera excelsa y no ves ningún error, porque uno como ajedrecista, siempre que te presentan un tablero en una película, te quedas a ver los pequeños detalles de, pusieron el tablero al revés, movieron mal la pieza, sí. Esa posición no tiene ningún sentido. Y aquí todo está llevado de manera impecable. Oye, se podría decir que Beth Harmon es la fusión de dos historias. La historia de Bobby Fischer, el máximo campeón mundial de los años 70 de Estados Unidos, y de Judith Polgar, que es la mejor jugadora de la historia. Ahora sí que Beth es como la escenificación de dos personajes icónicos en una. Oye, no sé si quieres preguntarle algo a Andrés, Luigi, pero yo te preguntaría, si pusieras a jugar a Kasparov contra Carlsen, ¿quién ganaría ahorita? Los dos en su top. Es muy difícil comparar a dos personas en diferentes tiempos, porque Kasparov, arriba de él en el mundo no había nadie. Ahora sí que a ellos les tocó ser como si fueran buenos alpinistas, el grupo líder, quienes estaban subiendo la montaña con el puro esfuerzo de sus cerebros y el esfuerzo de las personas y el equipo de trabajo que tenían a su alrededor. Pero en cambio, los campeones actuales como Carlsen o la gente que está en el grupo que lo están siguiendo de cerca, pues realmente tienen a un dios llamado Stockfish, que son los procesadores de datos actuales, que tienen el nivel de juego de una computadora súper desarrollada, y quienes están marcando la pauta del ajedrez actual son las computadoras. Ahora sí que estamos hablando que Carlsen tiene un super maestro que es casi cercano a la perfección, y es más fácil seguir los lineamientos de un procesamiento de datos de una computadora, porque ya estás innovando con base en un estudio bien hecho por una máquina, a lo que hacía antes Karpov o Kasparov, que era poner un equipo de 10 amigos y analizar una posición exhaustivamente hasta sacar las mejores jugadas. Teóricamente no podríamos compararlos, y los dos son igual de genios y los dos son igual de personas sobresalientes en su tiempo. Ya. Oye, hablabas de las hermanas Poglar, o de Judith Poglar, eran 3 hermanas. ¿Estás viendo muchos niños en la escuela? Platícanos un poco lo que están haciendo ustedes, cuántos alumnos tienen,
y si estás viendo muchas niñas. Sí, en el ajedrez que nosotros venimos haciendo en México, yo soy director de la Escuela Nacional de Ajedrez. Somos una institución que lleva más de 30 años enfocados a la preparación y difusión de los juegos de inteligencia, y nosotros no hacemos distinción de que el ajedrez o ciertos juegos son para niños o para niñas. Nosotros entrenamos a los dos sexos igual, porque al final del día es un deporte no cognitivo. Y como nos estamos yendo al mundo de la inteligencia, del razonamiento, del análisis de las posiciones y demás, realmente aquí no hay una diferencia física de que por ser hombre o más fuerte o más rápido vas a estar en una clasificación distinta. Entonces, a nivel mundial sí se puede decir que marcadamente hay más hombres que mujeres jugando ajedrez, pero nosotros en nuestro movimiento educativo, que es un asunto muchísimo más formativo, educamos tanto a mujeres como a hombres por igual. E inclusive yo les puedo decir que en las primeras etapas de la vida las mujeres están más capacitadas para ser mejores que los niños. Entonces, si alguien está escuchando este podcast, yo invitaría a que pongan a sus hijos, a sus hijas a jugar ajedrez. Va a ser una gran herramienta, una gran manera en la cual van a trabajar positivamente en la vida de ellos para que puedan desarrollar habilidades. ¿Cuál es el propósito último del por qué hacer este tipo de actividades? El cerebro tiene cierta capacidad de percibir y procesar datos. Conforme una persona va incrementando su entrenamiento en los diferentes tableros de juego, en este caso en el ajedrez, paulatinamente esta persona va a tener mayor capacidad de percibir datos del universo, procesarlos y sacar conclusiones cada vez más asertivas. Como tal, estamos realizando o estamos logrando hacer que el procesador de datos de las personas que están practicando se incremente sustancialmente, y las mujeres de inicio, como tal, tienen mejores habilidades para jugar ajedrez justo por esta versatilidad que tienen en su cerebro de ser multitareas. O sea, una niña se pudiera decir que está mejor capacitado que un niño en una primera etapa, pero ¿qué es lo que pasa en una segunda etapa? Los hombres somos muy competitivos en general y nos gusta competir en todo, y en esa naturaleza del hombre de buscar la competencia en cualquier área, porque competimos hasta en a ver quién de los hombres sabe mejores chistes o quién manda el mejor meme en el grupo de los amigos de WhatsApp. Ese tipo de conductas no se ven tan manifiestas en las mujeres. Entonces pudiera decir que en la etapa infantil las niñas son unas verdaderas cracks jugando ajedrez, y quizá en la adolescencia, como van cambiando las prioridades de vida de cada uno de los sexos, puede que ahí perdamos a muchas niñas que se dedican a jugar otras cosas y ya no meramente ajedrez. Pero como tal, te puedo decir que ambos cerebros están igual de capacitados, los dos pueden alcanzar niveles increíbles. Y ahora que me mencionas de las hermanas Polgar, es un caso súper interesante. Nosotros conocemos al papá y a las hijas. El papá, que es un pedagogo de nombre Laszlo Polgar, que además es uno de los presidentes a nivel mundial del idioma Esperanto. No sé si alguna vez escucharon hablar del Esperanto, claro. que era una propuesta muy interesante. Donde ya no supe si se nos fue Luigi. ¿Si andas por ahí, Luigi? Aquí ando. Ya. Ah, bueno. Oye, Andrés, sé que tienes clases. Si quieres ir entrando, ya es tu introducción. Pero no tengo mayor problema en poder estar con ustedes, porque les avisé a los alumnos que me esperaran unos minutos, y como tengo buena relación con los alumnos, no hay mayor problema. Ah, padrísimo. Entonces, dime. Quería comentar algo ahorita explayas sobre las Polgar. Quería comentar algo, digamos, al respecto de la serie y como la representación del ajedrez de las mujeres, etcétera. Me pareció que quizá era demasiado optimista en la manera como digamos, tratan a una ajedrecista mujer, ¿no? Sobre todo en aquella época, pues no estaba muy bien visto todavía el ajedrez de mujeres, y vi hace poco una entrevista con Judith Polgar, que decía, bueno, a mí me tocaron toda clase de discriminaciones y groserías, ¿no? Y los hombres no se tomaban tan bien como en la serie que una jovencita los derrotara. A mí sí me parece que allí, digamos,
quizá porque quiere hacer, pues, no sé, una película, pues, de algún modo, una serie hollywoodense, ¿no? Que plantea una historia, pues, digamos, donde no haya discriminación, etcétera, pero me parece que de algún modo sí no refleja lo que pudo haber sido, o lo que todavía es, no lo sé, la discriminación a las mujeres. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo es, digamos, entre los niños y las niñas? ¿Cómo acepta un niño ser derrotado por una niña con... O sea, digamos, una de las hermanas Polgar, la más chica, me acuerdo un video que hay por allí cuando derrota a Víctor Korchnoi, que ya es un poco grande. Él no se la toma muy bien, casi le insulta y le dice que fue, pues, pura suerte, ¿no? Y que no lo va a volver a derrotar nunca más, y la maltrata de un modo, pues, digamos, que yo creo que algo así pudo haberse reflejado un poco más, porque esa es la realidad de nuestras sociedades, ¿no? Sí, bueno, como tal la serie, tú lo dijiste perfecto, está en un aspecto muy hollywoodense, y pues está hasta cierto punto ciertos temas sociales de manera muy laxa, ¿no? También no se ve realmente el progreso o el entrenamiento que necesita una persona cuando juega ajedrez, porque para subir de juego en ajedrez es verdaderamente una locura de entrenamiento, de horas de dedicación, y pues aquí en la serie te aparece que Beth Harmon es prácticamente genio de inicio y como por obra de iluminación ya se vuelve la mejor jugadora del mundo, ¿no? Entonces, en este caso, pues, como toda historia y como todo cuento, pues tiene un poco de fantasía y un poco de irrealidad, pero aún así no le quita la calidad de las cosas que uno puede ver en esta serie, que es algo súper interesante, y y la realidad de cómo se vive el ajedrez en el ámbito femenino. La época de las Polgar sí fue muy importante porque era la época donde existía existía como ese limitante de decir, yo no me voy a sentar a jugar con una mujer. Por ejemplo, el mismo Bobby Fischer, que es una de las personas en las que está inspirada la serie, él se negaba a jugar con mujeres. En más de una ocasión, con un golpe de grosería, decía, yo no voy a jugar contra ella, me niego a jugar. ¿Por qué? Porque la considero inferior. A ese nivel de machismo estamos hablando que las hermanas Polgar se tuvieron que enfrentar. O, por ejemplo, hasta la actualidad existen algunos atropellos en el lenguaje donde la categoría de ajedrez donde juegan los niños se llama categoría absoluta, y donde juegan las niñas se llama femenil. O sea, no es varonil y femenil, no, es femenil y absoluto. Entonces, eso le está dando como pensando, de como los hombres piensan mejor que las mujeres, hombres es el campeón absoluto, y el campeón de las mujeres es el campeón femenino, ¿no? Entonces, como tal, ese tipo de atropellos que suelen suceder, todavía los vemos. Cada vez nosotros como organización o como escuela siempre hemos estado como en contra de ese tipo de parámetros o de pensamientos, y por añadidura pues siempre estamos enfocados a intentar que esto desaparezca. O sea, estamos luchando contra ese tipo de discriminación dentro del mismo lenguaje, y por fortuna este tipo de series abren el tema como para decir, oye, a ver, ya que lo estamos mencionando, ya que es un tema de uso público, pues vamos a hacer las modificaciones pertinentes, y en ese aspecto pues vamos a trabajar como en consecuencia de. Entonces, bien lo dices, Luigi, el ajedrez a nivel mundial ha sido de hombres en la mayor parte del tiempo. Las mujeres tienen su aparición maravillosa como en los últimos 50 años, y la verdad es que las mujeres que han estado en el ajedrez actual y que han partido plaza y han marcado una tendencia, podemos enunciar a las tres hermanas Polgar, que además de ser jugadoras brillantes, además de ser la Beth Harmon original, ella sí venció a Kasparov. Inclusive Kasparov le hizo trampa a Judith Polgar en una partida de ajedrez emblemática en la década de los 90. La primera vez que se enfrentan en un torneo oficial, Kasparov toca una pieza y de repente la suelta y toca otra,
y Judith Polgar nada más se ve la niña, que en ese entonces tenía cerca de 20 años o poquito menos, voltea a ver al juez como de, oigan, nadie va a decir nada, y pues nadie dijo nada, y dejaron que Gary Kasparov hiciera trampa y ganara la partida, ya que si hubiera tocado ese caballo, que sí lo tocó, y luego hasta en las revistas de ajedrez de los 90 se ve perfecto la foto de pum, donde la pinza se ve que agarra el caballo y después la suelta. Y pues eso quedó como en la historia. En el Oye, 99 yo conozco a Judith y le pregunté de ese suceso. Y le digo, Judith, ¿qué pasó ese día? Porque todo el mundo estábamos yéndote a ti, todos queríamos que tú ganaras. ¿Por qué no le reclamaste que tocó el caballo? Y ella me contestó, jamás pensé que el campeón del mundo me hiciera eso. Y yo dije, capaz que yo vi mal. Entonces por eso volteé a ver a los jueces para ver si alguien iba a poner orden. Y pues resulta que nadie hizo nada. Entonces dije, pues seguramente mis nervios de jugar con Kasparov no me permitió tener la lucidez mental de poder reclamar. oye, qué buena anécdota. Oye, a ver, Luigi, ¿hay hablando de manías, porque estábamos hablando, antes de que entraras tú, Andrés, estábamos hablando un poco de las manías, y vemos que esta chava se levanta mucho, ¿no? Se levanta mucho y se pone a caminar a los alrededores, mientras el contrario está por hacer su movida. Me acuerdo de esa anécdota de, creo que Ivanuch, que en Linares se salía en medio de la partida, cuando estaba esperando, se salía afuera al pueblo a jugar fútbol con los niños o se iba a correr, ¿no? Hay mucho de esto, ¿no? Sí, de hecho el ajedrez, en el ajedrez clásico, uno tiene el derecho de poderte levantar de tu asiento y poder ver las partidas literalmente caminando. O sea, una partida antes, en la época de Beth Harmon, las partidas que estás viendo en la serie, son partidas donde a cada uno de los oponentes se les da 2 horas. Y aparte, cuando cumples 40 jugadas, se te da 1 hora adicional. Entonces las partidas podían durar hasta 6 horas. Y lo que pasa en una de las escenas donde Borgov, el campeón mundial, le dice, aplazo la partida, es porque llegan a una posición que es muy pareja y ya pasaron las 6 horas de tiempo reglamentario y tenían derecho de aplazar la partida y continuarla un día después. Eso servía en aquel entonces para que los jugadores descansaran, inclusive analizaran la posición con su equipo de trabajo y llegar al día siguiente reforzados. Hoy por hoy ya no se aplica eso, porque tú te vas a tu casa y pones a tu computadora a trabajar y en 2 segundos buscas las mejores jugadas que no veías en la partida. Entonces ya no hay manera de poder hacer eso. Todavía te puedes levantar al baño, puedes levantarte a ver otras partidas, puedes caminar en la sala sin mayor problema, pero otra de las peculiaridades del ajedrez moderno es que no puedes tener ningún dispositivo electrónico en tu cuerpo, ninguno. O sea, si juegas con un celular en la bolsa, en automático se te anula la partida y pierdes. Justo porque en un celular está un procesador de datos con una computadora conectada donde si tú vas al baño con el celular, pues hay gente que tristemente saca el celular, hace trampa, ve la posición, ve las buenas y se regresa a jugar. Entonces, justo para evitar que la tecnología interfiera en el mundo del ajedrez, ya no puedes jugar con ningún aparato electrónico en tu cuerpo y en caso de que los baños, los controles, hay muchos controles para evitar justamente que la gente haga trampa. ¿Cómo ves eso tú de la caminada alrededor de los tableros, Luigi? Pues a mí, digamos, pues cuando hemos jugado torneos es algo también como para aflojar, ¿no? Los nervios, distraerte un poco, porque de repente uno se mete tanto en la partida que luego ya no ves, ¿no? Entonces tiene como esa función, pero también creo que puede ser también como una especie de golpe psicológico, ¿no? O sea, y creo que también así lo usa Beth Harmon en la serie, levantarse como para decir, mira, te dejo pensando, yo mientras me puedo estirar, ¿no? Puedo ir a tomar agua, etcétera, y sí tiene también un mensaje, o sea, creo que puede ser utilizado, ¿no? Ahora que Andrés comentaba sobre la posibilidad de un encuentro entre Carlsen y Kasparov, bueno, Kasparov ha sido además asesor y coach, ¿no? de Carlsen, entonces pues ya se deben conocer tan profundamente, pero yo creo que quizá
quizá, digamos, Carlsen tiene la ventaja pues de las computadoras, pero yo creo que Kasparov tiene la ventaja como de la ferocidad y de la psicología. Creo que en un enfrentamiento hipotético entre ellos, ¿no? En su cúspide, yo veo que por esa, en última instancia, no son dos máquinas enfrentándose, sino dos personas, y creo que todos esos detalles extra tablero, Kasparov podía ser muy apabullante, ¿no? Sí, no, Gary Kasparov hasta tiene su apodo, el ogro de Bakú, un jugador Sí. realmente durisísimo, el mejor de su época y probablemente el mejor de todos los tiempos. Solo había un jugador que estuvo más tiempo siendo el número 1, que fue Manuel Lasker, pero ahí hay unas ciertas peculiaridades. Le tocó el periodo entre guerras, donde no había tantos campeonatos, pero inclusive Manuel Lasker, que es el campeón mundial que estuvo en el cetro durante 27 años, tenía una característica que justo lo que acabas de mencionar es muy importante. Él era especialista en el juego psicológico. En una partida de ajedrez, donde él tenía un abanico de 3 o 4 opciones diferentes, siempre hacía la jugada que más estrés le ocasionara a su oponente. O sea, hacía la jugada que el otro no quería ver. Y muchas veces omitía la mejor jugada que él tenía solo para hacer la jugada incómoda. Y ese factor de pelea psicológica, pues es una cosa, ahora sí que determinante en este tipo de partidas. Además, a Gary Kasparov le tocó algo que a Carlsen no le ha tocado, y por eso Carlsen no se puede comparar en el mismo nivel con Gary Kasparov. ¿Qué es lo que no tiene Carlsen? Carlsen le falta un Karpov. Anatoly Karpov no es considerado el mejor jugador de la historia porque existió Kasparov. Y ellos en su época y cuando fueron contemporáneos, Karpov y Kasparov habrán jugado más de 200 partidas en torneos oficiales, y la diferencia en el score entre ellos dos es +2 a favor de Kasparov. Estamos hablando que es el match de jugadores más parejo de la historia. Es como si pusieras a jugar a Roger Federer contra Djokovic o Nadal contra Djokovic 200 veces todo el tiempo. Y entre ellos la única diferencia fue que uno ganó 2 veces más que el otro. Mientras hubo un innumerable victorias, innumerables derrotas, innumerables empates. Entonces, ¿qué le falta a Carlsen para que nosotros digamos, este va a ser el próximo mejor jugador de la historia? Le falta un rival del nivel de Karpov, que digamos, es que acaba de existir un jugador, o existe un jugador, que está en el mismo nivel que Carlsen y que realmente le compite de tú a tú. Y actualmente ya tenemos uno, que yo creo que es muy probable que se convierta en un rival digno, que se llama Wesley So. Wesley So es un chico de Filipinas que le acaba de ganar el campeonato de ajedrez 960. ¿Qué es esto de ajedrez 960? Bobby Fischer, el máximo campeón de Estados Unidos, en los años 70, determinó que el ajedrez de alto nivel ya estaba llegando casi a su finalización. ¿Por qué? Porque este jugador decía, es que el ajedrez estudiado, con los libros que ya tenemos, llega mucho a los empates. Y lo que queremos eliminar del ajedrez son los empates, porque la gente quiere ver espectáculo, quiere ver derrotas, quiere ver partidas emocionantes. Entonces él dijo, ¿por qué no hacemos un sorteo y que las piezas empiecen de manera desacomodada? ¿Esto para qué? Para que todas las partidas sean diferentes y todas las partidas no tengan una teoría de aperturas de fondo. Pues bueno, este ajedrez 960 ya tiene un campeonato mundial en el siglo XXI, y en el año 2020 Magnus Carlsen pierde el campeonato de ajedrez 960 en la final del mundial contra Wesley So, el mismo chico que esta semana le ganó un match de ajedrez el día de su cumpleaños. Entonces, ojalá estemos viviendo la época donde Carlsen ya vaya a llegar al jugador de la talla de Karpov, y que en verdad sea un verdadero reto ser el mejor del mundo, porque en los últimos 10 años yo les puedo decir que ha estado solo, y como tal Kasparov siempre tuvo a Karpov que le estaba siguiendo las narices. Oye, pues muy bien, nos podríamos estar horas platicando de anécdotas y de cuestiones vinculadas no solo con la serie, sino con el mundo
infinito del ajedrez. Luigi tiene un libro, se llama Los Impasibles del Tablero. Corrígeme, Luigi. Sí, Los sí, Impasibles así del ahí. Tablero, y hay un concepto que yo le llamo el abismo. Y tú tienes en ese libro un ensayo largo sobre un momento en las partidas donde algunos jugadores de repente han perdido 2, 3 horas para terminar solamente moviendo un peoncito, y te cuestionas dónde habrán estado, ¿no? ¿Dónde se habrán perdido? Como que hay en el ajedrez unas puertas de acceso que te pueden llevar a unas profundidades que son muy, muy cercanas a la locura, ¿no? Sí, y en ese sentido creo que, digamos, el tiempo es el factor más importante pues ya en ajedrez como muy competitivo. Creo que la gran diferencia, digamos, con los viejos torneos en el siglo XIX, etcétera, ha sido eso, ¿no? La aceleración. Y quizá yo diría que uno de los defectos de la serie es que no vemos tanto la presencia del reloj, no hay ningún momento de apuro de tiempo, ¿no? Yo conversaba con Merlina Acevedo, que fue campeona femenil durante mucho tiempo de México. Ella me contaba que alguna vez estuvo a punto de desmayarse en una partida, la tuvieron que atender así médicamente por apuros de tiempo, ¿no? Y creo que esa dimensión, ¿no? Algo que es muy muy característico del personaje Beth Harmon es que juega muy rápido, ¿no? Es como muy dinámica, muy fluida, etcétera. Pero yo creo que ese lado, el tiempo, la relación del tiempo y el juego, creo que sí se les fue un poco. Yo lo habría como, además, cinematográficamente puede ser muy explotable, ¿no? Y sí, hay estas puertas misteriosas, ¿no? De repente jugadores que además lo narran, ¿no? Que se les va o está haciendo, no sé, tal a tal, que era pues un jugador fantástico, de grandes combinatorias y que hacía toda clase de sacrificios, etcétera. Le pasó una vez y se fue varios minutos, o sea, casi pierde la partida por tiempo porque se le fue el avión, literal, ¿no? Y esas como lapsos, esos huecos mentales, pues también hablan pues como de la fragilidad humana, ¿no? O sea, no, a mí me parece como muy importante y creo que lo destaca muy bien la serie, que en última instancia somos seres humanos con todas nuestras virtudes y defectos enfrentando un juego, ¿no? Y puede ser que nos tocó un mal día, que como ella le pasa, pues llega cruda, ¿no? De repente a una partida decisiva, o que está nerviosa o intimidada, etcétera. Y yo creo que todos esos factores hacen que el ajedrez sea tan rico y tan apasionante como es, ¿no? Sí, como bien me lo decías, Luigi, el ajedrez rápido, nosotros en la década de los 90 justo empezamos nosotros a impulsar mucho este movimiento, ya que en el siglo XXI, donde el nivel de atención de las personas no dura más de 5 minutos, realmente es importante enunciar que el ajedrez rápido está en su mejor momento histórico, es verdaderamente un boom que estamos viviendo, porque los torneos en internet, tú pones las páginas famosas de Chess24 o Chess.com y todos los días hay torneos entre los mejores jugadores del mundo donde se baten duelos a partidas de 15 minutos. Tan solo la semana pasada tuvimos el deleite de ver a Magnus Carlsen jugar más de 40 partidas, algo que no sucedía en el ajedrez clásico anterior. Creo que les faltó poner, justo como bien lo mencionas, tipo anécdotas como la de Isla Acevedo, donde haya más presión del tiempo, se siente la adrenalina de que tienes 30 segundos y tienes que tirar rápido. Igual lo hicieron o no lo mencionaron porque en el histórico que ellos están hablando del ajedrez de los 70 realmente no se veía este tipo de situaciones. Ojalá hagan una historia en algún momento de Judith Polgar, hagan una historia de los personajes modernos del ajedrez y realmente sí se enuncie que el ajedrez rápido y el ajedrez moderno es algo muy, pero muy atractivo.
En la mejor escena o la mejor muestra de eso que tú dices, de por qué no hacerlo más, todavía más representativo, es el campeonato mundial entre Magnus Carlsen y Fabiano Caruana. Haz de cuenta que te voy a decir un número que no es real, pero para que te des idea de la dimensión. El día que estaban jugando el ajedrez clásico, que fueron 12 partidas, en todos los portales del mundo sumados, haz de cuenta que había 1 millón de personas viendo las partidas de Carlsen contra Caruana en ajedrez clásico. Pues resulta que Carlsen se fue al empate y después de los desempates empezó el desempate de partidas de 15 minutos frente a Fabiano Caruana, y en estas tomas o en estas transmisiones llegaban a tener hasta 20 millones de personas viendo las partidas rápidas. Entonces yo creo que ahí Gary Kasparov, que fue el asesor de la serie, les dijo, ¿saben qué? Si quieren que sea atractiva la serie y que la gente pues se voltee a ver el ajedrez, pues hay que hacerlo un poco más rápido. Ahora sí que el cómo juega Harmon rápido ajedrez no corresponde al momento histórico de la serie como tal, porque en el momento histórico era el ajedrez muy lento, muy tradicional, donde justo lo que dijo Ernesto, se la pasaban horas pensando una jugada y al final para mover un solo peón. En cambio, date cuenta que Beth todo el tiempo está viendo las jugadas y tira, y tira, y tira, y tira. Yo creo que eso fue una manita de gato que le metió Kasparov a la historia moderna, porque la historia se escribió en el 83. El año que yo nací fue el año que se publicó el libro. Entonces están hablando del ajedrez de la antigüedad y todavía cuando se publica el libro no existía Judith Polgar como lo que es ahora. Entonces yo creo que esas dos peculiaridades son mano de gato que le metió Kasparov como para hacer el ajedrez más atractivo. O sea, el ajedrez rápido sí hace que la gente te voltee a ver y la gente diga, oye, yo levanto la mano, a mí me gustaría jugar ajedrez a esa velocidad. Si hubieran hecho una película más enfocada al momento histórico en el que está la historia puesta, pues quizá no sería tan atractivo porque pasaría lo que dijo Ernesto, se la pasan 2 horas para mover un peón, que en el ajedrez clásico así sucede. Y para cerrar este punto de lo que te estoy platicando, hace una semana o 2 semanas, Magnus Carlsen, el campeón mundial, propuso, que es un disparate, pero disparate para los clásicos, propuso que el ajedrez clásico prácticamente ya se ha eliminado, porque el ajedrez rápido, que son ritmos de 15 minutos para cada uno, o el ajedrez rápido de 5 minutos para cada uno, o el ajedrez bullet, que es 1 minuto para cada uno, tienen un nivel de acercamiento a la gente, es atractivo, hace que las personas entren, y como ya estamos en una sociedad donde las leyes del mercado delimitan qué actividad se queda y cuál se sale, pues este tipo de ajedrez rápido genera muchos patrocinadores. Entonces, el ajedrez del siglo XXI, dicho por el campeón mundial, son 2 propuestas. Una, que el ajedrez clásico deje de darle tanta importancia y que empiece a ser ajedrez rápido. Eso es un detalle importantísimo de Carlsen. Y el segundo, él también propone que se trabaje más en el fomento del ajedrez 960. Porque en este ajedrez 960, donde te dije que las piezas se acomodan de manera distinta a lo tradicional, solamente los jugadores se enteran 1 minuto antes de que empiece el torneo cómo va a ser la posición del tablero, por lo cual no le va a dar tiempo a nadie de estudiar absolutamente nada para poder preparar las partidas. Oye, para poder sí, no, hombre, muy interesante. Luigi, ¿tú crees que esto de ajedrez rápido y popularización, lo que habla Andrés, va en contra del tema estético del ajedrez? Pues de algún modo es como privilegiar la espectacularidad con, pues digamos, tal vez la belleza, la profundidad en el tablero, ¿no? Que también pueden ser valores, ¿no? Aunque claro, la situación va hacia allá, ¿no? Es algo que no se puede parar, ¿no? Y tampoco hay que olvidar que, digamos, justo en tiempos en que se enfrentaron Fischer y Spassky en los años 70, pues la popularidad del ajedrez, que era todavía un ajedrez, digamos, lento, entre comillas, tradicional, pues fue la más alta, ¿no? O sea, no sé si hoy, incluso con todos los medios de comunicación, internet, etcétera, etcétera, hay tal
público como lo hubo en aquel entonces. En México, sin ir más lejos, digamos, en los parques, pusieron, en el Parque Hundido, en varios parques pusieron mesas de ajedrez, porque era tal la pasión que despertó ese enfrentamiento, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que algo se perdería si además no hay que olvidar que, pues, digamos, Carlsen es muy bueno jugando partidas rápidas, entonces por algo lo propone, ¿no? Quizá ve que su dominio en las partidas tradicionales ya, pues, digamos, tal vez empieza a sentir ahí pasos en la azotea, pero yo creo que algo sí se perdería. A mí me gusta que haya ambos estilos, ¿no? Y quizá una propuesta podría ser que haya como dos campeonatos, ¿no? Como el campeonato de ajedrez tradicional, bueno, como de algún modo está sucediendo, ¿no? Y que estén a la par, ¿no? Que sea, digamos, tan importante el campeón en partidas rápidas como el campeón en partidas tradicionales, y que incluso pues haya, no sé, luego quizá como un super torneo, ¿no? Mitad de mitad, ¿no? Etcétera. Oye, Andrés. De algún modo creo que la velocidad es algo que ha llevado a que el ajedrez se difunda tanto en internet, ¿no? Oye, Andrés, ¿están ganando mucho dinero estos portales? Pues no sé si estén ganando mucho dinero, pero están ganando más dinero de lo que jamás se antes. Entonces, la verdad es que sí es significativo el número de personas que todos los días se están acercando al ajedrez. De alguna manera, yo siempre a los alumnos, para cuando empiezan a jugar ajedrez, yo siempre primero les enseño el ajedrez rápido, porque la primera etapa del entrenamiento es importante ir acumulando experiencias. Y ya que acumulaste el número suficiente de experiencias, ahora sí ponemos a jugar lento para que tus análisis sí sean precisos. Ya que una persona que no tiene entrenamiento como tal, pues se puede aventar un 10 minutos pensando en una jugada, y su jugada va a ser lo mismo que si hubiera pensado 10 segundos, ya que no tiene entrenamiento. Ahora sí que el ajedrez clásico, que es una verdadera belleza, como lo dice Luigi, es un ajedrez que surge en el contexto de cuando ya las personas tienen entrenamiento para ver jugadas brillantes dentro del tablero. Ahí sí es el momento justo para poner a una persona a jugar lento. Pero antes no, porque pues antes mejor tienes que acumular experiencias, tienes que ganar, perder, enlodarte un poco de lo que es el ajedrez, y ya para que tus jugadas y tus partidas sí sean de la calidad que se requieren para el ajedrez lento. Entonces, por ese lado, estoy de acuerdo, el ajedrez lento es mucho más bello porque uno encuentra jugadas que nunca hubieras encontrado a golpe de vista, pero como tal, en el momento histórico que estamos viviendo, pues el ajedrez rápido funciona muy bien, vende muy bien, y pues eso es lo que hace que hoy por hoy, en el portal de chess.com, por decir un portal, hay 5 millones de partidas al día. Imagínense la locura de 5 millones de partidas diarias se juegan en este portal, sin contar los otros portales que son a competencia. Entonces ya tenemos más un mundo de gente que está jugando ajedrez, de gente que se está acercando al juego. Ya tenemos campeones mundiales de ajedrez rápido. El ajedrez rápido son partidas de 15 minutos para cada uno. Ajedrez de 5 minutos para cada uno. Y en este momento histórico, nuestro triple campeón mundial, que es Carlsen, es el campeón en clásico, en rápido y en blitz. Entonces sí tenemos un supercampeón mundial listo para ganar todas las versiones. Oye, pues bueno, yo creo que ahí le cortamos porque pensábamos hacer esto de 1 hora. Les agradezco muchísimo. Se está volviendo una partida de ajedrez lenta, ¿eh? Esa es la partida. Es que si no, nunca terminamos. Es como... Sí, no, de ajedrez podríamos aventar 1500 años de anécdotas, de historias, de referencias importantes. Es un universo que tiende al infinito, es una verdadera belleza, y las personas que se hayan dado la oportunidad de escuchar este podcast, en verdad los invito por la oportunidad de entrenar su mente, adentrarse en este maravilloso juego, que es un juego que les va a dar muchas satisfacciones, también muchas frustraciones, porque no es fácil darte cuenta que no te das cuenta de las cosas,
pero en materia de entrenamiento mental, es verdaderamente comprar la alta definición para tu cerebro. Hacemos que el cerebro de las personas tenga mayor capacidad de analizar, percibir datos del entorno y con una carga altísima en inteligencia emocional. Que lo importante aquí no es cuántas veces ganes, sino que siempre tengas la disposición de levantarte, acomodar las piezas como una analogía de la vida. Cada vez que fracasas algo, acomodas las piezas, vuelves a acomodar el tablero y luego empezar a entrenar y volver a empezar. Y esta ideología de vida que va de fondo con el ajedrez es inteligencia emocional, que en el siglo XX siempre hablábamos del IQ y que el IQ era lo más importante y que el razonamiento lógico-matemático era la vanguardia. En el siglo XXI yo te puedo decir que, claro, el razonamiento lógico-matemático es importante, pero el más esencial es la inteligencia emocional. ¿Cómo estás configurado emocionalmente para poder alcanzar tus objetivos? Y lo que nosotros invitamos a la población es invitarlos a jugar, invitarlos a atreverse, porque cuando estás jugando, estás confiando en tus ideas. Y si estas ideas se van convirtiendo en victorias, pues vas a tener una persona con una mejor autoestima, una mejor calidad de percepción del universo, y con ello que realmente alcancen con sus ojos una alta definición cognitiva y una nueva percepción y mejor percepción del universo. Muy bien, Andrés. Te agradecemos mucho tu participación en este podcast. Y ahí seguimos platicando. Y nos vamos a quedar un ratito más con Luigi porque vamos a tener una parte 2 del podcast donde vamos a seguir platicando con Luigi sobre el tema. Claro que sí. Bueno, Luigi, no tengo el gusto de conocerte, ya lo tengo en este momento. Pues quedamos abiertos a cualquier participación. Veo que te gusta el tema de ajedrez, veo que estás informado. Me sorprende de manera muy positiva saber que tienes hasta un escrito sobre ajedrez. Eso se me hace invaluable y muy, muy, muy valioso. Así que te felicito en tu trabajo de divulgación, en tu manera de transmitir el conocimiento a las nuevas generaciones y a las que son las de toda la vida. Y pues a seguir dándole a este esfuerzo de impulsar actividades intelectuales, porque necesitamos una mejor sociedad. Muchas gracias, Luigi, por tu trabajo. Muchas gracias a ti también, Ernesto. Y estamos a la orden. Gracias, abrazo. Y además los dos están en Morelos, uno en Cocoyoc y otro en Tepoztlán, así que se deben de juntar. Somos vecinos, Luigi. Ya hay que armar la cecina, apenas se quita esto, la armamos. Estaría bien, muy bien. Saludos. Bueno, abrazo a los dos. Adiós. Chao. Oye, Luigi, pues como parte 2 y para terminar, unos 10 minutitos más, ya la verdad nos alargamos con Andrés, pero pues se echa unos... Sí, dale. Se echa unos rollotes, güey. Entonces, como parte 2 estamos aquí hablando con Luigi Amara sobre el ajedrez en la serie del Gambito de Dama. En la sección anterior platicamos con Andrés Ferriz y tuvimos una conversación con Luigi. Pero aquí le seguimos platicando en lo que cerrábamos aquella vez antes de entrar en la conversación con Andrés, que te platicaba yo un poco de que los nombres de las aperturas se sienten románticos, ¿no? La Siciliana es el nombre que más le gustaba, dijo Andrés. Y dijo que tal vez porque también lo represento con mi carácter, algo así comentó, como es con la que más me identifico de mi carácter. ¿Tienen carácter las aperturas? Sin duda, sin duda. A mí también me gusta mucho la siciliana, además de que mi familia es siciliana. Mis abuelos eran de Sicilia. Y entonces también me identifico con ese estilo de juego, que es como un poco oblicuo, ¿no? Como lateral, pero aún así también puede ser como bastante agresivo, si uno lo quiere. A mí el nombre que siempre me ha fascinado de las aperturas es la Caro-Kann. Siempre, además es como un nombre compuesto, ¿no? Porque de algún modo la perfeccionaron dos personas, Caro y Kann, ¿no? Y de algún modo, no sé, me suena como a un grito de karate o algo así, como bastante exótico. Y también el espíritu de la Caro-Kann es una apertura que
suelo jugar, que he estudiado, y definitivamente sí tienen un temperamento, ¿no? Hay, digamos, las aperturas abiertas, las cerradas, las del llamado ajedrez moderno, que son como no intentan, digamos, ocupar el centro, sino más bien como vigilarlo desde lejos, ¿no? Creo que cada quien va encontrando, conforme a su temperamento, ¿no?, cuál es el tipo de apertura que más te conviene, con la que mejor te va, ¿no?, etcétera. Y eso es parte de lo fascinante, ¿no?, del ajedrez, que parecería que en el ajedrez no hay mucho lugar, digamos, para las elecciones personales, ¿no?, que puede dar la impresión de que es un juego más bien mecánico, donde la fuerza bruta del cálculo es la que gana. Pues no, yo creo que hay mucho de gustos, de idiosincrasias, de espíritu, ¿no? Hay quien juega de una manera más romántica, más lanzada, más digamos como decimonónica, y otros que quieren ser más precisos, más meticulosos, más defensivos, ¿no?, etcétera. Y sin duda, ¿no?, digamos, En el tono de lo que comentaba Andrés, ¿no?, que es la lectura que puedes tener del universo, que te mejora, te mejora tus capacidades de lectura de lo que ocurre en el universo, y al final de cuentas tú ves, de acuerdo a cada una de estas aperturas que tienen un distinto carácter, más abiertas, más cerradas, como tú comentas, es como si ya te estuvieras metiendo en un laberinto que tiene esas características. Y puede ser que si te vas a meter a una defensa francesa y eres negras y sabes que vas a estar ahí muy atrincherado y que vas a tener ataques tremendos por el lado izquierdo, pero tú tienes que aguantar, vas a tener tu momento, eventualmente vas a tener tu momento en ese laberinto que seleccionaste, pero también tienes un poco el temor de que tal vez nunca se va a dar tu momento, tal vez van a llegar primero a matarte. Sí, exacto, y digamos que en esa guerra, porque en última instancia pues la representa una guerra, ¿no? Entonces hay distintos estilos, ¿no?, de enfrentar la guerra, ¿no? Ahora que comentábamos con Andrés, digamos, los célebres duelos interminables entre Kasparov y Karpov, bueno, pues ahí yo creo que se veía muy claramente este enfrentamiento de temperamentos, ¿no? Mientras que Kasparov era más agresivo, ¿no?, más feroz, ¿no? Karpov siempre era más defensivo, más como que ponía una coraza imbatible, ¿no? Muy precisa, ¿no? Milimétricamente sellada. Y creo que ambos estilos de juego, bueno, pues eran igual de eficaces, ¿no?, en algún sentido. No es, o sea, puede ser que nos guste más, no sé, el arrojo de Kasparov, pero no deja de tener sus grandes, el catenacho, ¿no?, de Karpov. Pues era una cosa de locura, ¿no? A ver, atácame, y mientras estás intentando romper mi cerrojo, yo voy a tener, como tú dices, mi oportunidad de un contraataque. Oye. Y eso era de juego, y tal vez de algún modo personalidades, ¿no?, enfrentadas en el tablero. Fíjate, tanto que comentó a Carlsen, Andrés Carlsen, jugador noruego, joven, tendrá 35 años, y su surgimiento nace justo en una época donde Noruega se posicionó, yo creo, como el principal país del mundo. Sus reservas petroleras, su orden, su sistema educativo, pues te hablan que las cosas están funcionando bien, y también como para producir un monstruo de este tipo que normalmente se producían en los sistemas soviéticos bajo otras lógicas. Entonces el hecho de que Noruega, con sus reservas petroleras riquísimos, un orgullo, el orgullo vikingo, eso le da, reflexionando, una posición muy interesante a Carlsen para afrontarte esa pelea de ser el mejor. A mí me llama mucho la atención cómo él, como escandinavo, como vikingo,
ha logrado la dominación donde antes no estaba. En países, siempre ha habido una gran cultura del ajedrez en los países escandinavos. Yo creo que la que más, tú me corregirás, Luigi, pero en Holanda ha habido grandes maestros. ¿Cómo andan adicionalmente históricos? ¿Te acuerdas tú algún escandinavo histórico? Pues así, del nivel de Carlsen, no, o sea, yo creo que... Sí siempre estuvo en otro lado, ¿no? Sí, y no sé, digamos, en algún momento, pues, el ajedrez tampoco fue soviético, ¿no? El ajedrez estaba en el Mediterráneo, ¿no? En España, ¿no? Que se jugó mucho en la Edad Media. En Bakú, acaban de comentar a Kasparov, en Bakú, a las orillas del Mar Negro. Toda esa zona, ¿no? Muy vinculado a la ruta de la seda. Un aprendizaje y una afición muy grande. Sí, yo creo que el mapa del ajedrez se ha movido muchísimo. También yo creo que tiene que ver con un poco lo que decías, ¿no? Pues como la dedicación que se le da de repente en una época, en una región al juego, pues depende, va a dar resultados o no, ¿no? No sé, el caso de las Polgar que medio comentábamos, pues es un caso excepcional porque era, digamos, en Hungría también ha habido siempre muy buen ajedrez, claro, pero quizás no excepcional, y fue más por el esfuerzo individual del padre, ¿no? Que hizo casi un experimento ahí raro con sus hijas, ¿no? Y que le resultó, ¿no? Ojalá que en México en algún momento llegara ese convencimiento, ¿no? De que el ajedrez es importante como juego, como formación del individuo, y no solo, digamos, como de repente se confunde mucho como el ajedrez como con un juego intelectual, ¿no? Que solo los cerebritos juegan. Pues en realidad yo creo que, pues, digamos, en nuestro club que teníamos, ¿recuerdas? Que en realidad había puro borracho, ¿no? En realidad uno muestra que no es un juego puramente cerebral, y emocional, muy apasionado, tiene muchas aristas, y creo que un poco la invitación que hacía Andrés es esa, ¿no? A que la gente deje de verlo de una manera, digamos, como tan estereotipada, ¿no? El ajedrez es un universo muy amplio y le da cabida a todo tipo de personalidades, ¿no? Totalmente. Oye, Luigi, pues gracias por estar aquí en este segundo episodio. Nada más breve y ya cerramos el tema. Qué padre que tuvimos la oportunidad de platicar sobre este tema tan apasionante y te agradecemos tu participación. Gracias a ti, Ernesto. A ver cuándo nos echamos ya una partida en vivo, ¿no? Aunque sea con cubrebocas. Totalmente. Abrazo. Nos estamos viendo. Chao. Saludos. ¿Vas a despedir o algo así? Muchas gracias. Muchas gracias por habernos escuchado. Estamos haciendo el podcast. Lo que pasa es que esto lo quiero tener para Tracer, para Darwin, y lo voy a usar también para Vida 1, tal vez. Para Tracer lo voy a usar. Hay algunas cosas ahí de negocio, etcétera. Eso creo que está interesante. Entonces, ¿Lo vas a cortar así? No, ahorita grabamos algo para que hagas el crop. Pues estuvimos entonces con Luigi y con Andrés Ferriz. Creo que fue una conversación muy rica, muy padre. Ojalá la hayan disfrutado. Y aquí estamos en nuestro podcast. Vamos a seguir haciendo cosas. Saludos. El Ave Azul es una iniciativa de Darwin Nómada, productora audiovisual. Vida 1, atención médica inmediata a domicilio. Tracer México, consultora de empresas. Esperamos que este episodio haya sido de su agrado. Gracias por escucharnos.